Buenas, ¿cómo van? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hacer un vivo especial con Mariana Valverde, que nos va a estar ayudando a contestar todas las dudas que tenemos sobre contratos de alquiler y todo lo que respecta a la nueva ley. Me pareció que estaba muy bueno poder darles la oportunidad a todos ustedes a que puedan comentar y preguntar en vivo todas las dudas que tienen con respecto a este tema. Y qué mejor que hacerlo con alguien que sea realmente una experta en la materia, y para eso invité a Mariana Valverde, que es martillera y corredora pública de la Universidad Nacional de La Plata, y además, y esto recontra importante, es diplomada en contratos de locación y marketing inmobiliario. Bueno, en estos días me fueron dejando un montón de preguntas para que vayamos contestando en este vivo, así que si les parece bien, la voy a invitar a Mariana a que ya se sume. Ya veo que ya somos algunos que están conectados y no quiero tampoco empezarlo muy tarde, porque sé que es un horario que bueno, que ya están todos medio cansados, así que voy a invitarla y arrancamos con las preguntas. A ver, ahí se conectó Mariana. Vamos a ver. A ver. Mientras tanto les voy a ir contando de qué cosas vamos a hablar en este vivo, ya que tengo anotados acá las preguntas. Ahí esta mañana con nosotros. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, Nieca, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por brindarnos tu tiempo para poder contestar todas las preguntas que nos fueron dejando en estos días. Y les voy a contar, ya hice más o menos una intro y te presenté, conté un poco de tu profesión y bueno, de tu expertise también especial en esta materia, digamos, en el punto de lo que tiene que ver con contratos de locación. Y les quería contar un poco a todos cuáles son los temas que vamos a ir hablando a lo largo del vivo, y por supuesto después invitar a quienes quieran a preguntarte todas las dudas que tengan. ¿Te parece? ¿Cómo no? Bueno, con mucho Bueno, placer. genial. Bueno, como para hacer un pantallazo de lo que se va a hablar, vamos a hablar de la ley de alquileres de este 2020, que los tiene a todos como muy preocupados porque hay un montón de puntos que no se terminan de comprender. La letra chica de los contratos, quién paga la ABL, quién no paga la ABL, por qué estas modificaciones que se hicieron en la ley nueva, las expensas, los impuestos, las comisiones inmobiliarias, que ahí seguramente vas a poder darnos también tu opinión con respecto a ese punto, porque vos formás parte de la inmobiliaria Valverde, ¿verdad? Claro, Valverde Inmuebles, nosotros trabajamos en La Plata, también en Mendoza, en Las Rutas, en Capital Buenísimo. Federal también, pero estamos en La Plata. Y tengo entendido que además es una empresa familiar, ¿no? Que tu madre fue la fundadora. Claro, Bueno, claro, mi madre te vas a también poder está aportar actualmente. algo súper importante también en ese punto. Y después vamos a hablar de los derechos del inquilino, no solamente antes, digamos, qué cosas se pueden reclamar, sino también me parece importante que hablemos qué pasa cuando el contrato ya está firmado, o sea, si el inquilino tiene o no tiene derechos en ese punto. Y después, bueno, depósitos, garantías, aumentos y bueno, y demás. Bueno, ¿te parece si arrancamos? Ya nos están haciendo varias preguntas. A Ahí, ver, ahí se han unido bastante. Hola, ¿cómo estás? acá hay un montón. Muchísimos temas que tratar, muchísimos temas súper amplios. Muy bien, bueno, ¿te parece arrancamos por la primera? Y si se Dale, van haciendo preguntas, las vamos contestando, y si no, yo tengo dale, acá montonazo que nos dale. están dejando en estos días. Bueno, una de las preguntas dice, quería saber si un contrato se vence y la persona está en tenencia, ¿se debe hacer un nuevo contrato con la nueva ley? Claro, exactamente. Recuerden que la nueva ley de alquileres, el nuevo régimen, rige a partir del 1 de julio. A partir del 1 de julio, cuando se vencen los contratos, como tenemos un decreto que extendió automáticamente los contratos, uno puede elegir hacer un nuevo contrato o quedarse en el inmueble en el que está hasta el 31 de enero, que es cuando está rigiendo el decreto. Si uno hace un nuevo contrato, sí o sí tiene que hacer un contrato de locación.
Porque la ley dice que no hay contrato de locación si no está escrito. Y por ahí vi que preguntaron qué pasa si uno está en un inmueble y no tiene un contrato escrito. El contrato no existe si no está escrito, porque es formal. Será un contrato innominado, será un comodato, será una usurpación, pero no es un contrato de locación, eso es importantísimo. Perfecto, mira, voy a aprovechar esta respuesta que nos diste porque en estos días me dejaron un montón de preguntas sobre ese tema, porque se ve que hay un montón de gente que está con contratos informales habitando una propiedad. A ver, no usurpando la propiedad, sino un montón de gente que de común acuerdo establecieron, digamos, un contrato ficticio en realidad, mejor dicho, no un contrato, sino un acuerdo, y pagan aumentos, pagan expensas, pagan un alquiler, pero no hay ningún contrato formal establecido. ¿Qué derechos tienen estos inquilinos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué se recomienda, digamos, qué recomiendan los profesionales? Claro. La pregunta que hay que hacer primero es si ese inquilino que actualmente está en un inmueble tuvo contrato escrito en algún momento. Porque si tuvo contrato escrito y el contrato venció el 31 de marzo, ese contrato automáticamente se prorrogó por otro decreto que hay. Está automáticamente prorrogado. Es como si ese contrato que existió en su momento siguiera rigiendo hasta el 31 de enero. Entonces estaría con contrato. Ahora, distinta es la situación de una persona que tenía confianza con otra que le dijo, quédate en mi casa, me pagás tanto por mes. Y nunca lo hicieron por escrito. ¿Sí? Si no tiene la firma de inquilino y propietario, el contrato de locación no existe, porque la forma del contrato de locación es por escrito. ¿Sí? Habrá distintos medios de prueba después, la buena fe, no la buena fe, pero no es un contrato de locación. Uno está en tenencia de la cosa, uno está en tenencia de buena fe, ¿sí? Puede pagar, puede haber una, una aceptación tácita del locador si acepta un canon locativo, pero tengan en cuenta que no existe contrato de locación si no está escrito. No pasa nada si no está certificado ante escribano, no pasa nada a los efectos entre los dos si no está sellado. Es válido entre ambos, pero aunque sea, tiene que haber un papel escrito en el que figure un locador y un locatario y las obligaciones del dos. Alguien que paga y alguien que está en tenencia de la cosa. Perfecto. Entonces, si no existe ningún tipo de contrato, ni previo ni actual, en realidad no tiene ningún tipo de derecho ese inquilino porque no es tal, digamos, Ni ¿no? claro, ni obligaciones, será un contrato innominado. Tengan en cuenta que la ley es amplia. Lo que la ley no prohíbe está permitido. ¿Sí? Perfecto. Existen un montón de contratos que no tienen formas típicas específicas y que son válidos. O puede ser un comodato, alguien que se quede en una casa cuidándola gratis. Eso es un comodato, como si fuera un contrato de locación pero sin pagar. O puede ser una usurpación. ¿De qué va a depender? De lo que prueben las partes. Esto es todo a prueba. Bárbaro. Bueno, ¿qué sucede cuando se vence un contrato? Ahora, yo entiendo que hasta el 31 de enero se pueden quedar. Ahora bien, cuando llega el momento de la renovación del contrato, el propietario tiene derecho a establecer cualquier monto, cualquier valor de alquiler. Sí, sí. En las locaciones habitacionales la única restricción es que el contrato de locación tiene que ser en dinero. Dinero es moneda nacional. Eso en contratos habitacionales, ¿sí? No destinos comerciales. Claro. Por eso esta ley que vino con una modificación ahora, que ya habíamos tenido una modificación en 2015, esta ley se hizo muy rápido, fue uno de los tantos proyectos que anduvo dando vueltas, no protegió al inquilino en este sentido. Porque ahora, ¿qué pasa? Como los alquileres se actualizan anualmente y no sabemos por cuánto se va a actualizar, los locadores, los propietarios pueden poner el canon locativo que ellos quieran. Uno puede haber pagado 15.000 pesos y ahora le piden 30. Y Claro, eso es perfectamente eso está legal, porque pasando es un mucho. acuerdo de voluntades. Claro, y va a pasar, porque esta solución que dio el nuevo régimen de educación no fue total. Fue un remedio que no sé, a mi criterio, si fue peor que la enfermedad. Vamos a ver qué pasa con el aumento anual y yo creo que eso es lo que va un poco a determinar si esto fue o no fue un buen cambio, ¿no?
Em, Sí, vamos a ver. lo vamos a hacer en A julio. ver, Recién acá en tenemos, julio. sí, acá tenemos otra Ok, pregunta. ¿Qué pasa si sí, el contrato se había vencido antes del comienzo del decreto? De estas tuve un montón, que me preguntaron. Se pactó charlar un nuevo precio porque ya había comenzado la pandemia, el virus, me ponen, pero no se llegó a sí. firmar. Y cuando tocó la indexación no lo quisieron pagar. Bien. Los contratos que se vencían el 31 de marzo, pudieron esas personas quedarse en el inmueble amparados en el decreto 320, que después se extendió, el 766 es el nombre del decreto. Esas personas podían quedarse. Si el contrato se venció, por ejemplo, el 28 de febrero, y yo quise hacer un contrato, se rige por las leyes anteriores. Es un contrato nuevo, no tengo derecho a quedarme si soy inquilino. Si Bien, mi contrato se vencía el 31 de marzo, pero yo quise hacerlo antes para quedarme tranquila porque el precio me convenía, no tengo derecho a quedarme. Ahora, si tuve una promesa del propietario de renovar el contrato de locación, pues me quise quedar, como el contrato de locación es formal y requiere ser por escrito, no hay contrato de locación hasta que no se hizo. claro. Entonces todo depende de la fecha en que se suscriba, en la que firmen las partes, con independencia de que si se hace la certificación de firmas después o antes, hay que ver cuándo se firmó. Y si no tiene una certificación de firmas que diga la fecha, hay que ver la fecha del contrato. ¿Sí? Pero no podemos después volver para atrás. Si elegimos hacer un nuevo contrato, es una decisión y se puede. Ok. Y acá, a ver, algo que me parece importante, que no sé si quedó del todo claro, es, entonces, si el contrato venció antes de la pandemia, pero justo, o venció ahí, digamos, pegadito al arranque de la pandemia, cuando nos encerraron a todos, antes del decreto, antes de todo. Eh, una vez que se habilitaba la posibilidad de las mudanzas, esa persona ya se tenía que mudar si no existía una renovación del contrato, ¿cierto? Claro, sí, sí, Claro. sí. Ahí entran otras cuestiones porque había una imposibilidad de hecho de mudarse. Entonces podría dar lugar a que no se pagaran estos días de alquiler. Eso Ujú. sí, téngalo en cuenta. Pero esto rigió a partir del 31 de marzo, la cuarentena empezó el 19 de marzo. Ok. Importa cuándo se hizo el contrato. Mucha gente tenía contratos anteriores y en los contratos había cláusulas especiales de qué pasaba si uno no renovaba. Todos los contratos tenían estas cláusulas de, bueno, si yo no renuevo, tengo que pagar 3 veces el último alquiler por cada día. En el caso de contratos anteriores se respeta esas cláusulas que tenían los contratos, porque siempre la ley rige hacia adelante, no hacia atrás. Bien. Bueno, a ver, hay un montón acá de preguntas porque no termina de quedar claro con respecto al tema de los aumentos en la renovación de contrato. Dijimos recién Bien, que cuando se renueva el contrato, se hace un contrato nuevo y entonces el propietario tiene derecho a poner de valor de alquiler el monto que decida, ¿cierto? Acá están preguntando eso. si no existe nada que determine cuál es el tope de ese aumento. Si acá preguntan, por ejemplo, ¿no hay un tope entre el aumento de los sueldos y el aumento de los No, alquileres? no existe. No Porcentual, existe. Eso es para ¿cuánto los se puede artistas. aumentar? Preguntan. No existe un tope, y ese es el problema. Ese es el problema, porque echa la ley, después echa la trampa. Y en el ámbito de la libertad de la voluntad, el locador hoy, con el régimen que tenemos del Código Civil, puede pedir de alquiler el monto que él desee. Y el mercado es libre, y alguien puede contratar al monto que él desee. No hay topes, ese es el problema, y no hay protección ante esto. El congelamiento de los alquileres provocó como consecuencia que los locadores después quisieran cobrar todo lo que no habían cobrado. Ujú. Es un remedio que es peor que la enfermedad. Y sí. Bueno, a ver, otra de Ujú. las preguntas que tenemos es, ¿quién debe pagar el seguro de la propiedad? ¿El inquilino o el propietario? Bueno, esto se puede establecer contractualmente, lo que diga el contrato. Supletoriamente en el Código Civil no hay nada de quién tiene que pagar el seguro. Sí está establecido que por daños a terceros, por ejemplo, alguien pasa y tira una colilla de cigarrillo adentro de una casa, es responsable el locador, ahora con el nuevo régimen, el dueño, ¿sí? Aclaremos, ¿quién es el locador y quién es el locatario? Que me van a hacer esa Locador es pregunta el ya. dueño,
Locador es el dueño, vamos a decir dueño e inquilino, o propietario e inquilino. Buenísimo, Sí. ya lo Es venimos. responsable el propietario. Estamos tirando estos términos, pero por las dudas, porque sé que hay un montón que Sí. les hace ruido el término, está bueno dejarlo claro también. Lo bajamos a la realidad. Y el seguro si dice que tiene que pagar al inquilino, lo tiene que pagar al inquilino. Uno tiene que leer los contratos, es importantísimo leer los contratos, porque los contratos son válidos entre las partes y después, una vez que firmamos, ya está. Exactamente. Bueno, otro punto. Muchos me Sí. estuvieron preguntando que, bueno, que por ahí cuando firmaron el contrato ahora en estos últimos meses, no estaban al tanto o no tenían conocimiento en profundidad de cuáles eran los derechos para el inquilino que establecía esta nueva ley. Muchos de los que están ahora en el vivo y otros que me fueron también escribiendo sus preguntas me decían que ellos ya firmaron el contrato. Al haber firmado el contrato y que por ahí un montón de las cosas que hoy el inquilino sí es amparado por la ley, como por ejemplo lo de la ABL o lo de las expensas extraordinarias, que ahora vamos a profundizar en esos temas, no estaban puestos en el contrato, digamos, o el contrato dice algo que no tiene que ver con lo que dice la ley. ¿Qué sucede con todas estas personas? ¿Tienen que hacerse cargo, tienen que, digamos, seguir con aquello que firmaron, o pueden hacer un reclamo de estos derechos que, digamos, que son amparados por la ley, por esta nueva ley? Bueno, buena pregunta. Tengan en cuenta que el nuevo régimen de alquileres rige a partir del 1 de julio. No aplica a los contratos anteriores. Entonces, todo esto que estamos charlando aplica a contratos que se firmaron a partir del 1 de julio. ¿Sí? Importantísimo. Importantísimo. Primero, fijarse la fecha de cuando uno lo firmó. Y después, si el contrato de locación nosotros lo firmamos el 1 de julio, y la inmobiliaria o el propietario tienen un modelo de contrato viejo, no aplica, rige la nueva ley porque es una normativa de orden público. ¿Qué quiere decir? Que las partes no pueden hacer lo que quieran. Aplica la ley general hacia abajo. Entonces va a haber, en este caso, cláusulas nulas, que las tendríamos que pedir como inquilinos, las tenemos que pedir. Perfecto. Entonces, por ejemplo, te cuento, ayer y antes de ayer me estuvieron inscribiendo personas que estaban firmando hoy. Firmaban hoy, pero ya tenían el modelo de contrato. Y en el modelo de contrato, era un modelo de contrato viejo, porque los que me mandaron a modelos de contratos viejos que no estaban todas estas cosas que dictamina la nueva ley. Entonces, yo les decía que sí, que pueden hacer el reclamo y que de hecho deben hacerlo porque no corresponde, digamos, no tendría que ser así. Bueno, les agarra como miedo, porque dicen, ¿qué pasa si yo planteo todas estas cosas que estamos hablando? ¿El propietario tiene derecho a irse para atrás o no? Bueno, buena pregunta. Primero, vamos a distinguir algo. Es importante saber si nosotros hicimos una renovación de contrato o una prórroga de contrato. Si es nuestro primer contrato, es indudable que a partir del 1 de julio aplica la nueva ley. Si nosotros hicimos una prórroga, es decir, ya estábamos ahí y nos quedamos en el inmueble con las mismas condiciones, nada más que cambiamos el precio, aplican disposiciones del régimen anterior. Así que cuidado con eso. Y sí, el propietario puede, porque en las reservas, uno hace una reserva antes de alquilar, ¿no? Ofrece, el propietario tiene que aceptarla. Sí, el propietario puede echarse atrás, o desistir de alquilar mientras no haya suscrito el contrato de locación. Bien. Porque se perfecciona con la firma de ambos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jorge, que Jorge, si estás ahí, así lo escuchás después. Jorge, por ejemplo, firmaba hoy su contrato, su contrato de alquiler. Y algunas de las cláusulas que tenía su contrato eran viejas. Si él hoy firma ese contrato, hoy hace el reclamo de modificar las cláusulas que están viejas por las nuevas, ¿todavía el propietario está a tiempo de decir, bueno, entonces yo no firmo? Sí, puede hacerlo, porque no va a decir el locador que no firma por eso. El locador va a decir que no firma porque no aceptó la reserva. Sí. ¿Aún en el momento de la firma se puede echar atrás? Sí, porque el contrato no se perfecciona hasta que no está firmado. Habrá en todo caso multas,
por una reserva que fue quizás firmada después de devolución de dinero, es otro tema aparte, pero entre contrato de locación sí puede pasar. Ahora uno puede elegir firmarlo y pedir la nulidad de esas cláusulas. O sea, eso es lo que hay que hacer. Y si uno tiene una oportunidad, tendría que hacer eso. Igualmente yo creo que si uno hace la contratación a través de una inmobiliaria y uno establece esto, que es un tema muy conocido para nosotros los matriceros y tendría que ser una cuestión extremadamente obvia. No tendría que haber ningún problema para que lo rechacen. Quiero ser optimista. Dando muchas sorpresas, te voy a decir. Quiero ser optimista. Bueno, sigamos a otras preguntas que tenemos acá. Me habían preguntado sobre, acá está, sobre contratos comerciales. ¿También rige el plazo de 3 años de duración? No. Exactamente. El mínimo legal es 3 años ahora para todos los destinos. Acuérdense que en 2015 se modificó y ya antes eran 2 años habitacionales y 3 años comerciales. Ahora es 3 años para todos los destinos, para todos. Bien de comerciales, efectos turísticos, sedes de embajadas, o también contratos para una finalidad determinada. Bien. Pero sí, ahora son 3 años los comerciales. La diferencia fundamental, hay varias diferencias, pero la diferencia fundamental es que los comerciales se pueden ajustar de acuerdo a la voluntad de las partes. Lo pactan inquilino y propietario los ajustes, cada 6 meses, anual, todos los meses, como quieran, no hay ninguna restricción. Bárbaro. Bueno, vamos a temas que son así como, que todos me están preguntando. Uno, tema del ABL. ¿Quién lo paga? ¿El propietario o el inquilino? Bien. Antes nada decía el régimen, entonces normalmente lo pagaba el inquilino. El ABL, que ustedes tienen en Capital, yo estoy en provincia de Buenos Aires, nosotros no tenemos ese problema porque lo tenemos separado. El ABL es una tasa y tiene un componente de impuesto también, ¿sí? Ahora hay que dividirlo y una porción lo va a pagar el inquilino y una porción la va a pagar el propietario. Eso es lo que correspondería por la ley, porque según el nuevo régimen, las cargas y contribuciones las paga el inquilino y lo que grave el inmueble sobre los impuestos los paga el propietario. Y eso es una normativa de orden público, que quiere decir, como dijimos, que es una orden de arriba, que no podemos cambiar, entonces tendría que pagar una parte y una parte. Había que ver cuál es el porcentaje de impuesto. ¿Y cuál es la parte que paga el inquilino? El de alumbrado, barrido y limpieza, la parte de la tasa, la parte de servicio. Bien. El impuesto, la parte de impuesto, que es lo que grava el inmueble, lo paga el propietario. Bien, quedó claro, espero que haya quedado claro esa parte. Bueno, un poquito y un poquito, entre los dos. Dale, buenísimo. ¿Se pueden hacer los contratos comerciales en dólares? Están preguntando. Bueno, pregunta álgida. Si hay algún abogado aquí, va a decir inmediatamente no. Y yo le voy a decir que sí. Sí se puede. ¿Por qué? Porque no tienen que estar establecidos en moneda nacional específicamente, y hay una vueltita de la ley para los propietarios, que podría ser hacer un contrato de locación por la cantidad de pesos necesaria para comprar la cantidad de dólares X. O sea, es una vueltita de tuerca, pero sí se puede hacer. Se puede hacer. Se aplican disposiciones de la compraventa, 1187 de la compraventa, y sí se puede hacer, pero con esta forma de redacción. Si no, no se puede, porque los contratos de locación tienen que realizarse en dinero. Y dinero es moneda nacional. Bárbaro. A ver, estaba mirando ahí mientras vos contestabas. ¿Cómo, me están preguntando acá, quién debe pagar? Esto ya lo contestamos. Así. Tema de depósitos y garantías. El tema de la garantía. Ahora, a partir de la nueva ley, dice que el inquilino tiene derecho a presentar al menos 2 opciones de garantía al propietario. Pero el propietario tiene derecho a decidir si quiere aceptar esto o no. Bueno, la ley establece que podrá ofrecer. No establece obligaciones especiales para el locador. Tengan en cuenta que antes las posibilidades de garantías no figuraban en el régimen de alquileres. Hoy tienen 5 posibilidades de garantías, ¿sí?
una garantía propietaria, recibo de sueldo, aval bancario, garantía personal o seguros de caución. Tiene que aceptar hasta 2 y también tener en cuenta que el nuevo régimen dice que mínimo tiene que ser de 5 meses de alquiler, como para cubrir 5 meses de alquiler. Esto es muy bajo, esto es muy bajo. Y a los propietarios les asustó un poco todo este tema. ¿Qué pasa? El locador, si no le satisface, no va a aceptar la reserva. Quizás no diga que es por ese motivo, pero va a decir simplemente, no la acepto porque no la acepto. Y no va a haber mayor consecuencias que esa. Entonces, esta aclaración sobre las garantías es un sinsentido a mi criterio, no suma demasiado. Es como para agregar cotillón, y en la práctica no sirve para nada, pues no va a tener ningún tipo de resultado. Claro, bueno, entonces para que quede claro que esta es una pregunta bastante recurrente, las opciones de garantía que hoy existen, nada, son simplemente distintas alternativas que uno puede presentar como garantía al propietario, pero de ninguna manera el propietario está obligado a aceptar lo que nosotros presentemos. Claro. Porque nosotros lo presentamos, el propietario lo tiene que aceptar, digamos. No, porque no está obligándose al contrato de locación. Puede decir que no acepta la reserva porque no la acepta. Y no hay mayor consecuencia. Porque una reserva es una propuesta al referéndum, quiere decir que depende de que la acepte el dueño. Y si las garantías no son satisfactorias, y esto es un criterio muy subjetivo, de que es una garantía satisfactoria, no lo va a aceptar. Pero sí, antes pasaba que era sí o sí la garantía propietaria, la fianza con un inmueble. Y esto es muy complicado, porque no todo el mundo tiene un familiar que tenga un inmueble. Me parece que la intención, en este sentido, de ampliar un poco el espectro y que se empiecen a tomar recibos de sueldo, la intención es buena. La intención es buena. En la práctica, el resultado, la consecuencia no es mayor, pero la intención es buena. Hay que ampliar el tema de las garantías. Ok, y otra pregunta que están haciendo con respecto a las garantías es, ¿cuántas garantías son necesarias? O sea, ¿cuántas garantías tenés que presentar? O sea, el hecho de que existe la posibilidad de presentar al menos 2, ¿quiere decir que hay que presentar 2? ¿O uno puede presentar una única garantía y el propietario aceptar una sola? Totalmente, incluso el propietario podría aceptar ninguna garantía y podría hacer su contrato de locación de fianza. No hay obligación en esto. Sí se establece que un mínimo tiene que cubrir 5 meses de alquiler la garantía, que eso es muy poco por los recibos de sueldo. Pero podría haber perfectamente un contrato de locación con 3 recibos de sueldo, 2, 1, ninguno. Porque el contrato de locación en sí es un contrato, claro, el contrato de fianza es otro, van juntitos, es un contrato accesorio, pero podría haber un contrato de locación sin garantes, o sea, sin fiadores en realidad. Ok. Otra pregunta que me están haciendo es, si el inquilino ya viene años alquilando, ¿se puede dejar una cláusula donde diga que por continuidad se renueve cada un año en lugar de cada 3? No, porque es una normativa de orden público. Si uno hace renovación de contratos, uno establece nuevas cláusulas, podría uno hacer su primer contrato de 3 años y después hacer prórrogas. Una prórroga, que es una extensión del contrato anterior con las mismas condiciones, lo único que podemos modificar es el precio, la prórroga puede ser de un año, perfectamente válido, pero sí o sí, el primero de esos contratos que hizo esa persona tiene que haber sido con el mínimo legal de la ley de su momento. Bien, ok. A ver, vamos a leer otra de las preguntas. Esta ya la contestamos. Acá dice, ¿se puede hacer, bueno, creo que esto lo contestamos, pero por las dudas, para que quede claro, lo volvemos a repetir. ¿Se puede hacer un contrato con cláusulas de la ley vieja si ambas partes están de acuerdo? Si es una prórroga del contrato de locación original, sí. Un contrato nuevo, no. Es decir, va a ser válido mientras nadie se queje. Si alguien se queja, ¿qué va a bajar? La normativa general de orden público que nos va a aplicar las leyes generales. Muy bien. Bueno, eh, otra de las preguntas que nos hicieron, que me hicieron mucho en estos días que estuve promocionando el Sí. libro, me preguntaban con respecto al depósito. Hay como bastantes dudas con respecto al tema, ¿por qué? Porque muchos me dicen que, bueno, se deja un depósito y al momento, digamos, de entregar la propiedad, por ahí el propietario se quejaba de cosas que en realidad ya estaban mal desde el principio.
Sí, ¿Qué pasa con sucede. esto? Yo Todo- hice bastante hincapié con el tema del inventario y lo que dejamos por escrito en el Ah, inventario y demás. Pero a ver si claro. nos puedes ampliar un poco este tema. Bueno, primero en cuanto a esto, fundamentalmente, ¿qué pasa cuando no se devuelve el depósito? Primero, es cuestión de prueba. Tengan en cuenta que cuando uno hace un contrato, tiene un inventario, dentro del contrato un anexo. Si uno nada dice, ese es el inventario del inmueble. Si uno nada reclama, si uno nada dice, tiene que devolverlo en las condiciones que figura el inventario. Por eso, si uno ve algo distinto como locatario, tiene que sacar fotos, hacer un contradocumento, hacérselo firmar al locador, y eso forma parte después de los instrumentos para la devolución. Eso es importantísimo. Importante hacerlo en el Ahora, momento. si nada dice, ¿cómo? Que digo, es importante hacerlo en el momento que uno Ah, toma la propiedad, ¿cierto? claro, claro. Normalmente los contratos de locación establecen alguna especie de tiempo de pseudo garantía para hacer un descargo. Si no lo establece, háganlo inmediatamente y respáldenlo con fotos, con firma. 2 copias, una se la quedan ustedes, otra la dejan al locador o a la inmobiliaria. Y en cuanto a la devolución, todo cuestión de prueba. Ahora bien, los contratos firmados antes del 1 de julio, los depósitos que se podían tomar 2 años, ¿cuánto duraba el contrato? Un mes por cada año de contrato, antes. Ahora no. Ahora se puede tomar solamente un mes de depósito en efectivo y al momento de devolverlo, hay que devolverlo actualizado al importe del último año. Esto cambió radicalmente. Esto para vivienda. Tengan en cuenta que esto es exclusivo para destinos de vivienda, para destinos comerciales y otros destinos, el depósito puede estar más. A ver, mañana espera que me están diciendo que no se te terminó de escuchar esta última parte porque se te perdió un poco la conexión y a mí también me pasó. ¿Podemos A repetir ver, por favor, el tema de lo del depósito, que se te fue un poco la señal, para que quede bien claro, porque ese es sí, un tema bastante importante? bastante álgido. ¿Ahí me escuchas bien? Yo te escucho bien. ¿Me escuchan bien ahora? Listo. A ver, Bien. que se traba. El, Bueno, se el traba, ok, monto del, el monto así del volvemos a depósito. empezar la pregunta. Bien. El monto del depósito, tengan en cuenta que ahora es solamente de un mes de alquiler. Solamente. Por más que el contrato dure 3 años. Y al finalizar el contrato, el locador tiene que devolver ese importe actualizado. O sea, si nosotros hicimos un contrato de locación, estamos hablando de destino de vivienda. Ahora dice 15. Nosotros dejamos 8.000 al comienzo. Eso para destinos de vivienda, los comerciales es distinto. Los depósitos pueden ser mayores en los inmuebles comerciales. Bien. Por último, para dejar esto bien en claro, entonces, si nosotros tomamos en posesión una propiedad que estamos alquilando, firmamos un inventario, pero cuando en los primeros días de digamos, de este alquiler nos damos cuenta que hay algunas cosas que nosotros firmamos en el inventario que no están en las condiciones que dice, tenemos todavía la posibilidad de sacar fotos y registro de eso que estamos viendo que no está en iguales condiciones y notificárselas al propietario o a la inmobiliaria si es que hubiera inmobiliaria de por medio. ¿De qué manera tenemos que notificarlo? ¿Por mandarle un WhatsApp alcanza o tenemos que hacer una notificación formal? ¿Cómo tenemos que hacer esto? Podemos notificarlo por escrito, ¿sí? Cualquier medio de prueba, no hay una forma establecida específica, no es formal esa comunicación, pero sí háganlo por escrito, ¿eh? Hoy las comunicaciones digitales se tienen como válidas, ¿eh? Un correo electrónico siempre es mucho mejor hasta que esto se establezca y se regule, hacerlo por escrito con una firma del locador o de la inmobiliaria con la fecha en que se recibió, eso es importante de puño y letra. Bien. Están preguntando, ¿hay alguna ley especial que sea de alquileres comerciales o se rige la misma que para el destino habitacional? El régimen que se modificó es un régimen que se llama la ley 27.551. Ese régimen regula locaciones de vivienda, habitacionales, comerciales, embajadas, guarda de cosas, muchas cosas. Hay disposiciones distintas,
Ya establecimos una de las diferencias fundamentales entre comercial y habitacional, es que los comerciales se pueden ajustar por lo que las partes quieran. Los habitacionales, según ajustes anuales, que ya lo habías mencionado, un promedio entre RIPTA e INDEC. Hay otras diferencias en cuanto al depósito, también. En cuanto a las posibilidades de rescisión, hay ventajas que tienen las viviendas que no tienen los comerciales. Hay diferencias, pero es una sola ley. Ok, bueno, y otra de las cosas que marca en realidad o que ahora hace, digamos, especifica la ley es el tema del registro de NAFIP, Sí, de los contratos. En realidad siempre, o sea, esto tendría que siempre. ser así siempre, sí. Siempre Pero, los locaciones tributan impuestos. bien, perfecto. También me estaban preguntando bastante eso. ¿Y cómo tiene que hacer el propietario para dejar, para cargar, digamos, este alquiler en AFIP? Bueno, primero, siempre las locaciones tributaron impuestos porque es una actividad económica. Esto siempre pasó. Lo que pasa es que, ¿qué sucede ahora? El Código Civil dice específicamente que ese contrato tiene que hacerse, pero esto ya estaba en el Código Fiscal, esto no es información nueva. ¿Cómo tiene que hacer? Es obligación del locador inscribir el contrato, informarlo a AFIP. ¿Cómo se hace? Solicita la clave fiscal, si no la tiene, tiene que ir a una dependencia de AFIP de su domicilio, solicita su clave fiscal, e ingresa por internet con su CUIP y la clave fiscal, en una opción, la pestaña, y régimen de operaciones, y informa el contrato de locación. Es lo único que tiene que hacer. Si no lo hace el locador, es pasible de sanciones. Y también puede hacerlo el locatario si no lo hace el locador. Pero es una cuestión muy simple de realizar. Digamos, para el inquilino está bueno esto porque puede deducir de ganancias el alquiler, ¿cierto? Sí, las locaciones de vivienda se pueden deducir hasta un 40% del monto de alquiler. Y creo que ahora se pueden deducir el último año hasta 100.000 pesos en Sí. total. Sí. Bueno, esto Tiene que presten, ser responsabilizado. esto presten la atención porque está bueno, si tenemos esa oportunidad, esa posibilidad de deducir hasta el 40%, me parece que es algo que hay que aprovechar. Sí, pero no es Otra para de las, todos. Tengan en cuenta que tiene que ser responsable inscrito el locatario y no tiene que tener ningún inmueble a su nombre. a su nombre, ok, bárbaro. Hasta el 40% y un máximo de 100, más o menos 100.000 pesos anuales es ahora. No es para todos. Igualmente uno solicita la factura, no hay ningún inconveniente. Ok. Bueno, dos preguntas que están ahí como pendientes. Vamos primero, si querés, con esta y después pasamos al tema de las inmobiliarias. Dice, si el que ¿Vale? alquila es un consorcio, la vivienda, si el Sí, que alquila el consorcio es la vivienda del encargado, ¿cómo se resuelve el tema de facturar el alquiler? el consorcio es una persona jurídica y factura. No hay ningún problema. ¿Sí? El administrador debe estar establecido en el reglamento de copropiedad, que ese departamento es del consorcio y es parte de los bienes comunes y produce un dinero y factura el consorcio. No hay mayor inconveniente, el consorcio actúa como una persona. Ok. Bueno, y con respecto a expensas extraordinarias, ¿qué es una expensa extraordinaria? Ay, bueno, qué problema, porque la ley de PH se derogó en 2015, se modifica todo el régimen Sí. y no hay una obligación del administrador de discriminar expensas. Entonces ahora, nuestra nueva ley de alquileres dice que a cargo del locatario solamente van a estar los gastos comunes y habituales del consorcio y las expensas extraordinarias a cargo del locador. Eso antes no pasaba. Pero claro, ¿qué pasa con los administradores cuando no dividen las cosas? No Claro, podemos discutirlo, no hay obligación de que lo discriminen. Tendría que haberse modificado el régimen de la ley de PH en 2015. Y pasó. Entonces vamos a pelear con los administradores ahí. bueno, de hecho, uno de los vivos que más me piden es que enseñemos a leer las expensas. O sea, ¡Oh! enseñar a leer las expensas. Y yo lo que digo es que esto es re difícil porque muchas veces pasa esto. No está Sí, discriminado en lo que les llega a cada uno en su departamento, que es cada cosa. Entonces uno verdaderamente no, no sabe qué es lo que paga.
Mira, es un tema complejo. Yo no administro consorcios, no soy administrador de consorcios, pero a grosso modo los administradores tienen la obligación de rendir cuentas, ¿sí? Ante los consorcistas, ante los propietarios, ante los condóminos. Muchas veces los locatarios no tienen derecho de participación de asamblea. Y muchos edificios tienen un 90% de inquilinos y un 10% de propietarios. Entonces las asambleas se terminan haciendo con 2 o 3 personas y resolviendo cosas que afectan a todos. Es importante en este caso, se lo hace mucho en el departamento, pedirle un poder, es una pequeña cartita que se hace, al propietario para que si no va a ir a esa reunión de consorcio, autorice al inquilino, que es quien está interesado en que las expensas no suban demasiado y controlar los gastos, a participar en esa reunión, porque si no, no tiene voz ni voto. Esa rendición de cuentas que tiene que hacerla los administradores se hace normalmente una vez al año. Si no, hay que pedir una asamblea extraordinaria con la orden del día de rendir cuentas. Pero bueno, es muy difícil porque el locatario no tiene demasiados derechos en este caso, es el propietario quien tiene que tomar ahí las riendas del tema expensa. Pero bueno, es complicado. Y como para dar una ayuda para que se entienda a grandes rasgos, por ejemplo, sí. como en ejemplos, ¿no? Si se rompe un caño del edificio y hay que arreglarlo, eso después lo vemos en expensas. ¿Eso es extraordinario? Bien. Uy, ese es un tema muy complicado, porque ¿qué pasa? Depende de cuándo sea el edificio. Porque, ¿qué sucede? A partir de 2015, edificios nuevos, se modificó la ley de pH, y ahora todos los caños, sean de generales, montantes de edificios, desagües, o sean del departamento que nosotros habitamos, por ejemplo, mis cañerías, todo eso lo paga el consorcio en conjunto, desde el 2015. Claro. ¿Qué pasa? Edificios nuevos, edificios que tienen nuevos reglamentos de copropiedad. El 90% son edificios más viejos. Bueno, el administrador tiene que determinar qué son. Ahora, la nueva ley de alquileres dice que solamente los inquilinos tienen que pagar las expensas que deriven del uso común y habitual. ¿Qué es el uso común y habitual? Preguntémosle al administrador. Porque si el administrador determina que una extraordinaria, que es común, un ascensor, vamos a tener que discutir eso. Igualmente esta ley ayuda con el tema de expensas a los inquilinos, porque aclara que no importa si son expensas extraordinarias o comunes, solamente el inquilino paga los gastos comunes habituales. Entonces abre un poquito la brecha a que haya expensas comunes que tengan algún concepto medio particular, medio extraño, medio nuevo, y que se pueda descargar ese concepto. Pero lo ideal es que los administradores en sus columnas aclaren comunes y extraordinarias o fondo de reserva y de qué está la cosa. Pero eso no pasa mucho en la práctica. Ok, porque mira, un montón de preguntas me tocó que se rompió la bomba de tanque del agua y tuvimos que pagarlo los inquilinos. Antes nos habían dicho, otro de estos mensajes era que se había roto un caño cloacal del edificio y lo habían pagado ellos. Bueno, me está tocando el timbre. El timbre te anda, el timbre anda. Hay muchas dudas con respecto a este tema, entonces medio para que quede claro, está bueno que ante la duda de lo que creamos que no es una expensa común, podamos consultar con la administración del edificio para que nos especifiquen a qué responde, si esto responde a un uso común o no del edificio. ¿Estaría? Claro, importantísimo. Y yo creo, tengan en cuenta que este nuevo régimen es muy nuevito y van a ir apareciendo soluciones en la jurisprudencia, en la práctica, en la doctrina. Yo creo que si pedimos al administrador una nota que diga que ese gasto, por más que figure en las expensas comunes, no es un gasto del uso común y habitual, con eso podríamos llegar a descargar del alquiler. Bien. Bueno, tema comisiones inmobiliarias. Y acá tengo después otra pregunta más con respecto a algo que tiene que ver. Antes de ir a comisiones inmobiliarias vamos a terminar con esto. En zona norte de la provincia de Buenos Aires, el inquilino paga la ABL municipal. En La Plata, ¿pueden exigirme ese pago si hasta ahora nunca me lo pidieron? Si no está en el contrato de locación, no.
Ok, Lo que no está escrito y lo que no está firmado no aplica. Si es un nuevo contrato de locación, pueden establecer, nosotros acá en La Plata tenemos agua, luz, gas, e impuesto mobiliario, inmobiliario y municipal. Por el nuevo régimen, si el contrato es nuevo, a partir del 1 de julio no podrían pedirte el impuesto municipal. ¿Sí? O sea, no podría pasar. Los impuestos municipales e inmobiliarios en Provincia de Buenos Aires, en contratos nuevos hechos a partir del 1 de julio, tendrían que pagarlos los propietarios. bien. Bueno, tema de comisiones inmobiliarias. No es lo mismo en Capital Federal que en algunas de las provincias, en La Plata y demás. ¿Querés contarnos un poco cómo es el tema de las comisiones inmobiliarias? Sí, sí. En Capital Federal ya se estableció el año pasado que las comisiones son del 4% y las pagan los propietarios. Comisiones y cualquier otro gasto de la contratación inicial. En Capital Federal eso es indiscutible y es así. Distinto es el régimen de Provincia de Buenos Aires y de otras jurisdicciones. En Provincia de Buenos Aires no se modificó lo referente a las comisiones inmobiliarias, se siguen rigiendo por la ley de ejercicio profesional nuestra, y son de un 2% cada parte, pudiendo una de ellas asumir la totalidad. Eso es así en Provincia de Buenos Aires. Normalmente por costumbre, muchas inmobiliarias cobran el 2% cada parte y muchas el inquilino toma el 4% a su cargo. Eso en Provincia de Buenos Aires sigue igual. Y hay que mirar en cada jurisdicción particular. Las comisiones normalmente son de un 4, 5, cada jurisdicción es distinta. Y el tratamiento impositivo de los alquileres también en cada jurisdicción es distinta. Ok, Hay impuestos. bueno. Entonces hay que prestar atención en dónde estamos firmando ese contrato y informarnos a ver qué toca. Claro, el colegio profesional de la jurisdicción lo va a informar. Ante la duda, buscamos ahí la página del colegio profesional de la provincia en la que estamos y nos fijamos. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué más saber que nos haya quedado pendiente? Un tema que me preguntaron también y creo que había una pregunta con respecto a ese tema por acá en el vivo. ¿Qué pasa si quiero rescindir el contrato antes de tiempo? Bien, importante de cuándo es tu contrato. Si tu contrato es anterior al 1 de julio o si es posterior. Hago esta aclaración mucho porque se instaló lo de la reforma de alquileres y después y todos por ahí pensamos que aplica a todos los contratos. Y no, aplica a contratos firmados a partir del 1 de julio. Entonces, si vos querés rescindir un contrato que firmaste a partir del 1 de julio, hoy no podrías hacerlo, porque no llegaste a los 6 meses del mínimo de ocupación. Claro. Tendrías que esperar 6 meses, ¿sí? Avisar con 1 mes de anticipación y pagar una multa. ¿De cuánto es la multa? Bueno, si llegaste al año de contrato, si pasaste el año de contrato, es de 1 mes de alquiler. Si no llegaste al año de contrato, es 1 mes y medio. Y con el nuevo régimen de las locaciones, en destinos de vivienda, solamente en destinos de vivienda, si avisas con 3 meses de anticipación, no pagas multa. Y también, si se está por vencer el contrato de locación, pero esto nos van a faltar 2 años y medio, hay una opción de no pagar indemnización yéndose un par de meses antes. Pero eso es cuestión futura. Ahora, la mayoría de los contratos actuales, que son anteriores al 1 de julio, rigen las reglas anteriores. Antes no había, del 2015 hasta ahora no había un plazo específico. Decía que había que hacer una notificación fehaciente nada más. Las multas eran iguales igualmente, 1 mes y medio, 1 mes, pero no estaba la posibilidad de rescindir, de irnos, avisando con 3 meses de anticipación sin pagar. Antes no figuraba. Bien. Bueno, creo que contestamos casi todo. Espero que no haya quedado ninguna duda. Acá dice Florencia Vega saludar. Hola Florencia, creo que contestamos un montón de tus preguntas también. Cualquier cosa que tengas o que te haya quedado pendiente, nos podés escribir después, comentando acá en el vivo, que va a quedar guardado, y seguro que Mariana también se va a aprender a contestar lo que haga falta o que quede acá. Sí, cualquier cosita. Nos quedó un tema, un tema pendiente que me parece que causa muchos problemas. Las reparaciones. Vale. ¿A quién le corresponde? Pasa que, ¿sabes qué?
hablé tanto de reparaciones la semana pasada que como que ya lo tengo anulado en mi cabeza de la cantidad de cosas que contesté Bueno, la semana pasada de reparaciones. Pero me parece buenísimo que lo dejemos también en este vivo para que puedan consultarlo todos los que tengan dudas. Avanzá sí, vos, sí. contanos vos, que yo ya hablé un montón. Bien. Tengan en cuenta que los contratos a partir del 1 de julio, el propietario tiene que hacer las reparaciones necesarias para mantener en el uso y goce, la aptitud para el uso y goce al inquilino. O sea, son las reparaciones estructurales. Esto no está establecido en ley, pero son las reparaciones estructurales, generales. Si el propietario no las hace, las reparaciones urgentes, uno tiene como inquilino que notificar. Cuando se me rompió un caño general de agua en mi casa. Lo notifica. Tiene 24 horas el propietario para repararlo y si no, el inquilino puede hacerlo y descontarlo. Y en reparaciones que no son urgentes tiene 10 días, pero siempre hay que avisar. Y como inquilino, uno tiene que el deber de mantener el inmueble, de conservar la cosa. Por ejemplo, un tema que sucede siempre, para los que tienen termotanques, tengan en cuenta que los termotanques se pinchan, y se pinchan si uno no les hace el mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa si se rompe un termotanque? Y la pregunta va a ser al inquilino, ¿le hice el mantenimiento? Y uno tiene que guardar los comprobantes, por eso si uno hace una reparación, un arreglo de un cuerito de una canilla, de un vaso, guarden las facturas y los comprobantes para verificar que hayan hecho ese mantenimiento, porque si no hicieron el mantenimiento y después se rompe, lo va a terminar pagando el inquilino. Siempre hay que leer el contrato igualmente y ver específicamente cuáles son los ejemplos y las opciones de contrato. Ok, pero entonces, para que quede claro, por ejemplo, si se rompe un inodoro, Sí, lo tiene que pagar el inquilino, porque es el que está, digamos, es algo que está en uso, ¿cierto? claro, exactamente, exactamente. Bien. Ahora, si hay un, Con si hay respecto, un cortocircuito, si hay un sí, cortocircuito y es general, es estructural, lo paga el propietario. Si hay una fuga de gas en las cañerías, es estructural. Si se rompe una cañería, es estructural. Si se me rompe el cuerito de una canilla porque me pierde y antes no pasaba, es a cargo del inquilino. Son muchas opciones, bueno, muchas cosas que pero pueden con hacer. respecto, sí, pero con respecto a lo del termotanque, por ejemplo, ¿no? Supongamos que se Sí, rompe el termotanque, pero yo le hice el mantenimiento que correspondía, pero puede también suceder que el termotanque ya tenga muchos años y esté viejo, y por más mantenimiento que uno le haga, bien, se termine rompiendo. ¿Ahí qué sucede? exacto. El cambio en ese caso corresponde al propietario. Tengan en cuenta que esto es para contratos a partir del 1 de julio, contratos anteriores rige lo que figuraba en el contrato de locación anterior. Mucha normativa que hay ahora es de aplicación obligatoria y antes no era así. Entonces antes teníamos que leer el contrato de locación. Por eso es importante ver, para toda esta información que estamos dando, de cuándo es nuestro contrato de locación. Bárbaro. Importantísimo. Y una última que me preguntan mucho con respecto a Sí, reparaciones es, vamos a ver si yo la contesté bien. a ver. Con respecto al aire acondicionado. Yo lo que hice fue como una diferencia. Una cosa es tener que cargar el aire acondicionado, que a veces hay que cargarlo al aire acondicionado, que eso vendría ¿Mm? a ser como un mantenimiento, y otra cosa es que el aire acondicionado deje de funcionar por más arreglos que uno le haga, ¿no? ¿O cómo Bueno, es? el aire acondicionado, por ejemplo, estos tengan en cuenta que esto se resuelve por costumbre, ¿sí? La costumbre es una fuente de derecho. No está escrito en el Código Civil de que la limpieza del aire acondicionado es aplicar por el otro. Esto no existe. Es una cuestión de lógica y práctica habitual. El aire acondicionado se va, hay que cargarle gas y hay que limpiarlo. Cargarle gas y limpiarlo lo tiene que hacer el inquilino. Muy Ahora, bien. si hay un cortocircuito, si se rompió, si tiene una fuga el caño que suele pasar y uno le carga aire y no carga como pasa tanto, eso debe arreglarlo el propietario, ¿sí? Para garantizar el uso habitual de un inmueble. Se te rompió el Buenísimo. aire. Eso, te pasó eso. No, me la preguntaron un montón y yo contesté esto mismo que estás diciendo vos acá, así que me pongo contenta de que está bien, Sí, de que sí. dimos la respuesta correcta.
Pero es una cuestión de prueba, si el aire acondicionado era nuevo, si era nuevo en el contrato de locación, el propietario puede decir que, bueno, pero el aire acondicionado era nuevo. Por eso, es todo cuestión de prueba, es de negociación, no está escrito en la ley lo de los artefactos puntuales, y por eso causa tantos problemas. Bueno, yo esto lo digo siempre, pero también hay una realidad. Cuando uno establece un contrato entre partes, después hay un montón de cosas que tienen que ver con voluntades también, más allá de lo que esté escrito. Sí. Bueno, de llevarnos bien con el propietario, de llevarnos bien con el inquilino, de poner lo mejor de los dos lados, ¿no? Y de dejar también un poco de tomar al propietario como el enemigo. No es el enemigo, el propietario. No es así, no es así. Hay mucho de eso también, ¿no? Tenemos que, bueno, que tratar de entender, de ponernos en ambos lugares. Tengan en cuenta, decime, perdón. Sí, perdón, humedad en las paredes me están preguntando también. Ahí te digo, bueno, los casos estructurales, eso es estructural, ¿sí? La humedad puede provenir de varios lugares, bueno, yo me dedico a hacer reformas también, pero puede provenir de varios lugares. En el caso que sea, corresponde al locador, pero sí el locatario debe avisar, ¿sí? Tiene obligación de notificar. Entonces, si vemos algo de eso, notifiquémoslo de forma creciente, un correo electrónico o una nota. En cuanto a lo que decías, Nieca, de este tema de los enemigos de locatario y locador, tengan en Perdón cuenta los que para gritos, que haya... tengo un bebé chico, No, no hay problema. eso es lo que están escuchando. Yo escondí al perro tengan en cuenta que si no hay propietarios, no hay inmuebles para alquilar. Y si no hay inmuebles para alquilar, ¿dónde vamos a vivir? Entonces, este nuevo régimen de alquileres que hace contratos por 3 años, con ajustes que nadie sabe cuánto van a ser, lo que provocó es que haya menos oferta. Si hay menos oferta, suben los precios. Entonces, ¿es una solución? No. Porque ¿qué sería lo ideal? Que nadie alquile y todos tuvieran su vivienda. Para eso el Estado tendría que facilitar los medios y no lo hace. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Poner un régimen de alquileres en el que sufre una de las partes. Tengan en cuenta que la rentabilidad hoy de los alquileres es históricamente de las más bajas. Sí. Entonces hay muchos inmuebles que no van a estar en locación, van a subir los precios. Por eso, yo presumo, y esto es una opinión personal, que este régimen va a sufrir alguna modificación. Porque Sí, están viendo ahora que no ayudó en nada. Porque es lo que te no, digo, es un se vence el impacto muy contrato, te fuerte. pido doble. ¿Cómo haces? Sí. No lo podés pagar, te vas. Si suben todos, en algún lado las personas van a tener que vivir. Sí, Es sí, sí. complejo. Bueno, yo acá en varios de los posteos que hice en estos últimos días, la semana pasada sobre todo, Sí. así que vayan a verlos y léanlo, que toda esta información está también por escrito, por si la necesitan, pero la vamos a contestar por acá también. ¿Cómo se calcula el aumento que van a tener los alquileres nuevos, o sea, a partir ahora de la nueva ley? Bueno, los alquileres para destinos habitacionales solamente pueden ajustarse anualmente. Antes estaba prohibido indexar, estaban prohibidos los ajustes de los alquileres, ahora se permiten. Y se ajustan exclusivamente anualmente y el índice lo va a elaborar el Banco Central. Lo elabora con un mix entre la inflación y los sueldos, entre el INDEC y el RIPTE. ¿Sí? Va a ser un promedio. Vamos a saber recién a fines de junio del año que viene cuánto va a ser. Bien. Hasta que eso no suceda, no sabemos cuánto va a ser. Y la incertidumbre nunca es amiga de los negocios, para ninguna de las dos partes. Fíjense lo que pasó con los créditos UBA. Al principio era una solución mágica. Y después muchas personas terminaron pagando un 50% más en un año. Sí. Todo depende de ese índice, si va a estar manipulado políticamente o si no. Bien. No lo saben. Bueno, ahí se sumó Luis Jorge, que acaba de firmar su contrato de locación. No te lo pierdas. Volvé a mirar todo el video, volvé a mirar todo el vivo, que lo voy a dejar guardado en IGTV, que contestamos un montón de las preguntas que me hiciste en estos días. Así que no dejes de verlo después.
Muy Bueno, bien. yo creo que estamos, hace una hora que estamos en el vivo, así que ¡Ay! muchísimas Te pasó gracias. volando. Un montón, así que bueno, había un montón de preguntas, la verdad, que estuvimos contestando. Sí. Gracias a todos los que se unieron y compartieron este rato con nosotras. Esperamos haber contestado todas sus preguntas. Mariana, no sé si querés decir algo vos también. Bueno, un placer. Gracias por la invitación. Cualquier pregunta que les haya quedado a través de tu Instagram o a través del nuestro, de nuestra inmobiliaria, que es @Valverde Inmuebles. Se corta las dos veces. Nosotros trabajamos en La Plata y también en Frutas y Mendoza, pero cualquier duda la pueden hacer por ahí. Y si amerita y hay muchas más preguntas, volvemos a hacer un encuentro aquí que va a ser un Buenísimo. placer. Dale, me ¿Eh? encanta, me encanta. Bueno, todo lo que quieran o les haya quedado pendiente después de ver el video, después de ver este IGTV, déjennos en comentarios lo que necesiten. Y bueno, seguimos en contacto. Mariana, muchísimas gracias bueno, Un por placer, Jessica. prestarte a hacer esto conmigo. Un Y placer. bueno, súper clara, así que muchísimas gracias por tu Buenísimo, mejor. tiempo. Bueno, un Bueno, saludo a gracias. todos y gracias por escucharnos. Chao. Gracias, chao, chao, chao.